Mirar a lo lejos ayuda a mirarse uno mismo por dentro. Me gusta mirar al cielo. Me ayuda a pensar y a recordar. Hoy echo un poco de menos a mi hija, que está estudiando en Londres, y echo mucho de menos a mi madre, que se fue hace 2 años. ¿Qué echa de menos la gente? ¿Qué echan de menos mis amigos? Echo en falta, extraño, la sensación que tenía de pequeño de que el tiempo era eterno. No había horas ni minutos, tan solo tardes completas de juegos en la plazoleta con los amigos del barrio, o mañanas infinitas de partidos de fútbol y bocadillo a la sombra. Echo de menos vivir sin reloj. También añoro la piel de las manos de mi madre, pero de eso aún no puedo hablar sin que se me salten las lágrimas. Pues mira, echo de menos la amistad, pero echo de menos esa amistad que se ha ido forjando de hace muchos años, en las que con una mirada, con un abrazo, sentías que estabas en tu casa, ¿no? Que estabas en tu sitio. A ver, yo tengo una hija de 14 años y como cualquiera, pues la quiero mucho, no la cambiaría por nada, ni por nadie, ni quiero que cambie nada. Pero muchas veces no puedo remediar echar de menos a la niña pequeñita, a la que empezaba a aprender a hablar, a caminar. Esa sucesión de niñas que ya nunca estarán. Pues sí, la echo de menos. Cuando yo era pequeño, viajar a mi pueblo, que estaba a solamente 100 kilómetros de Madrid, mi ciudad, era como viajar a otro mundo, a otro planeta. Porque mi pueblo era un pueblo rural y campesino donde había vacas, burros, cerdos, gallinas, donde las personas, los habitantes que vivían allí, eran personas rurales y campesinas con la sabiduría rural y campesina. Y todo eso se ha perdido en unos 20, 30 años. Ha sido rapidísimo, como una cultura milenaria se ha extinguido totalmente. Y eso lo echo de menos profundamente. En este momento estoy atravesando por la etapa en la que más extrañas, que es cuando se van los hijos. Cuando los hijos ya salen de casa, salen a estudiar fuera y de repente dejas de escuchar sus voces, sus risas. Se le extraña mucho. Echo de menos también a mi abuela Eufrasia, que me hacía unas tortillas de patata muy ricas y me llamaba Márgara. Es la única persona que me ha llamado Márgara. Y me despertaba por las mañanas, era panadera, tenía una panadería, y me despertaba con una masa de pan frito llena de azúcar para desayunar y me decía: venga Márgara, levántate, que te echo unos fritos muy ricos. Era un ser adorable y encantador. Yo echo mucho de menos los ratos que pasaba alrededor de la mesa del porche en la casa de mis primos en el campo. En verano, cuando ya el calor daba una tregua, de noche nos juntábamos ahí con mi abuela, con mis tíos, mis primos y hablábamos de todo. Y la sensación cuando tienes 20 años de que todo está por pasar y de que las noches de verano son infinitas. Por mi parte, echo mucho de menos, cada día un poquito más, el mundo en el que no había ni teléfonos móviles ni redes sociales, sobre todo. Son más las desventajas que las ventajas. Entonces yo sin duda en este aspecto echo de menos y volvería a ese otro mundo. Pues una de las cosas que me ha venido a la cabeza así de echar de menos es estar en el parque que había enfrente de mi casa cuando era muy pequeño, cuando tenía menos de 10 años, y esas tardes en primavera sin horario de recogida.
estar jugando y sin prisa de volver a casa. Los domingos por la mañana, cuando todavía vivía en casa de mis padres, ¿no? Pues cuando tendría pues entre 17, 20 y algo, ¿no? Y nada, yo me levantaba y siempre había un desayuno rico porque mi padre es muy madrugador y siempre se ha ido a dar un paseo y traía cosas ricas, pues unos churritos, un bollito, una tostada y el periódico y El País semanal. Entonces yo desayunaba con toda la calma y luego me iba otra vez a la cama y a leerme El País semanal. Y era un momento maravilloso. No había prisas, no existía el tiempo, no había preocupaciones y entraba el solecito así por la ventana y lo echo mucho de menos. Echo de menos los desayunos de verano en el pueblo, cuando mi abuela me preparaba chocolate y tostada con aceite. Echo de menos las mañanas siendo pequeña y al levantarme irme corriendo a dormir a la cama de mis padres y recibir junto a ellos su calor. Y aunque mis hijos todavía son pequeños y puedo cogerles en brazos todavía, echo de menos el primer momento en el que les sostuve entre mis brazos. Echo de menos las tardes de los viernes cuando estábamos en el último año del colegio en COU, antes de empezar la universidad, porque había un lugar, un bar, al que sabías que siempre iba a haber gente que conocías. No necesitabas quedar con nadie, no necesitabas llamar a nadie. Tú te pasabas por ahí y siempre iba a estar asegurada la presencia de alguien y pasar una tarde agradable. Lo que yo más echo de menos es la humanidad. Es algo que hemos perdido como sociedad y muchas veces cuando voy por la calle y veo a alguien que necesita ayuda o que ves que algo le pasa, el hecho de que la gente sea capaz de pasar de largo sin pararse a preguntar o a echar una mano es algo que me remueve mucho. Y creo que antes eso no pasaba tanto o si pasaba, pasaba menos de lo que pasa ahora. Puede que debiera decir que echo de menos a mi padre, pero a mi padre más bien le recuerdo y le quiero. Lo que echo de verdad de menos es la infancia. Mis dos infancias, más bien. Mi infancia en un pueblo de Sevilla, el olor a anís del dulce típico de allí. Echo de menos la Semana Santa andaluza, sus olores, sus colores, sus costumbres. Y echo de menos también la infancia en un pueblo del sur de Madrid, una ciudad, Alcorcón, y cómo era la vida a mediados de los 80 en ese ambiente. Echo de menos aquellos años de facultad. Tuve la oportunidad de estar con unos compañeros grabando un programa de radio que se llamaba Planeta ONG y en el que mantenía una ilusión y las ganas por creer en un periodismo de dar voz a los sin voz. Echo de menos la cultura americana de los 80. Esperar a que te llegara una carta. Volver andando a casa una noche de fiesta. Echo de menos cuando no había bandos ni bloques. Tener horas sin límite para charlar con un amigo. Pasar tiempo mirando las estrellas. Echo de menos cuando la pistola del malo fallaba siempre. Viajar por Europa en tren, las Torres Gemelas y la levedad. Echo de menos llamar a casa y que lo coja mi padre, escuchar su «Hola, José», con la entonación que solo él sabía darle, mostrándome con esas 2 palabras que se alegraba de oírme y poder contarle. Echo de menos los veranos con mi abuela en su casa del pueblo. La propia casa, tan amplia e inalterable con los años, y lo que ahora veo como maravillosas rutinas. Se desayunaba en un patio u otro, según la hora que fuera y donde diera el sol. Se gestionaban las persianas y toldos de toda la casa. Se hacían recados y paseos de mañana.
La hora de la tapa con mi abuela, la comida familiar, la siesta, la hora de regar las plantas. Este engranaje perfecto lo disfrutábamos todos muchísimo y ahora sé que era gracias a mi abuela. Echo de menos el bocadillo de tortilla, ese bocadillo que me hacía mi abuela todos los días de aquel verano que pasé con ellos en su pueblo. Mi abuela Antonia y mi abuelo Lorenzo. Es la excusa, les echo de menos a ellos. Echo de menos su tacto, su piel, su olor, sus caricias, su cariño. Se marcharon juntos el mismo año y sigo echándoles de menos.